Puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Y entonces, claro, no hacía sino confirmar el informe que nosotros habíamos dado el viernes. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Pero ¿cómo es eso? Entonces, si eres jefe supremo, jefa suprema de las Fuerzas Armadas, no tienes comando, entonces no eres jefe suprema. Y si no eres jefa suprema, entonces tampoco eres presidenta. La derecha sigue considerando a Boluarte útil. El día que la consideren prescindible, por supuesto ya verán cómo se zafan de ella de un modo rapidísimo. Se viene la caída de Dina. El periodista César Hildebrand recordó que todo el problemón provocado con las Fuerzas Armadas de nuestro país inició cuando la usurpadora Dina Boluarte y su premier carnicero Alberto Otárola salieron muy altivos a decir que respetaban el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no aceptaban sus términos, ocultándole al pueblo que en su contestación a dicho informe, estos dos hipócritas, a quienes destruyó el periodista, reconocían que hubo exceso en el uso de las armas letales y le echaban la culpa a los policías y militares, contestación que pretendía protegerlos de cualquier responsabilidad y que provocó una revuelta en Palacio de Gobierno, las Armadas y todo el país. Situación que quisieron calmar con la entrevista que otorgó Dina la asesina al Comercio y que solo empeoró las cosas, porque la presidenta, que tiene pocas luces a las que a veces se les corta la corriente, salió a decir que podía ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tenía comando, algo totalmente falso, porque de ser cierto no sería presidenta, y que hizo que la situación alcanzara un nivel tan grave que hasta los medios mermeledos la acusaron de ser la nueva Judas, una que no sabe qué decir ni qué hacer, pero que seguirá en el poder mientras siga siendo útil para la derecha, pues cuando sea imprescindible hallarán la manera de zafarse de ella rápidamente. Bien, todo empezó, bueno, relativamente con la intervención de la señora presidenta y del señor primer ministro en relación al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Salieron muy altivos, muy fuertes a decir que, en fin, respetaban los fueros de la comisión, pero que no aceptaban los términos. Y sobre todo Otárola salió con el pie arriba a decir que había cosas inaceptables en algunas parrafadas del informe de la comisión y que el gobierno, en fin, respetando jurisdicciones y el derecho internacional, leería el asunto y vería qué haría. Pero lo que no le dijeron ni la presidenta ni Otárola al pueblo, ellos así, erguidamente patrióticos, lo que no le dijeron es que ellos ya habían mandado una contestación al proyecto del informe y la contestación era muy clara. En la contestación, este par de hipócritas, como pusimos atrevidamente en nuestro semanario, justamente le echaban la culpa a los policías militares, reconocían que hubo excesos en el uso de las armas y además anunciaban en dos oportunidades, en esa respuesta, anunciaron la reorganización próxima de las fuerzas del orden. ¿En qué quedábamos? Eran los dos personajes de aquella conferencia de prensa, la presidenta en vivo y él, porque estaba con COVID, a través de la pantalla, diciendo, en fin, respetamos pero no acatamos y no aceptamos ciertos términos, y en fin, o eran los de la contestación que este semanario publicó y que produjo una roncha, parece, extendida en Palacio según nuestras fuentes. El viernes hubo revuelta en Palacio por esto. Claro, esta era una manera de protegerse de lo que puede venir después, los procesos, en fin, penales o de cualquier índole que parecen inexorables. Ahora parecen remotos, pero serán inexorables. Mucha gente pensó que nada pasaba y al final pasó, ¿no? Pregúntenle al señor general que ha sido condenado por la muerte de un corresponsal de Caritas en 1986.
Claro, entonces la reacción del gobierno por la consejería que recibe fue muy clara. Entrevista al comercio a ver si corregimos el asunto o matizamos el asunto, y salió peor, porque la señora presidenta, bueno, en fin, tiene pocas luces y a veces se le corta la corriente. Y entonces salió el domingo en el comercio, y el comercio tituló correctamente, porque esa fue su frase: yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Y entonces, claro, no hacía sino confirmar el informe que nosotros habíamos dado el viernes. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Pero ¿cómo es eso? Entonces, si eres jefe supremo, jefa suprema de las Fuerzas Armadas, no tienes comando, entonces no eres jefe suprema. Y si no eres jefa suprema, entonces tampoco eres presidenta. Porque los presidentes son jefes supremos, y cuando son presidentas, son jefas supremas de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo será la cosa para que Expreso, que es un diario afín al gobierno, le pusiera Judas? Después de la entrevista con el comercio, Expreso puso este titular en primera: Judas, le dijo. La conclusión es: no saben dónde están, no saben qué decir, no saben qué hacer. Y mientras tanto, el ministro Maurate está, digamos, con un pie afuera, amenazado por Otárola de salir del gabinete por haberse revelado. Esto se mantendrá en la medida en que la derecha siga considerando a Boluarte útil. El día que la consideren prescindible, por supuesto ya verán cómo se zafan de ella de un modo rapidísimo. Pero que la subcomisión de acusaciones constitucionales le diga a la gente que ni Boluarte ni Otárola tienen responsabilidad política en el asunto de las muertes, es, digamos, una raya más al otorongo, que no tiene rayas. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de César Hildebrand? ¿Crees que Dina la asesina esté cavando su propia tumba? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.